Vivimos en una era donde el ruido parece no tener fin. Un ruido que no proviene solo del mundo exterior, sino también del interior. Es un ruido que se manifiesta en los pensamientos que no callan, en las emociones que se agitan, en la necesidad constante de decir algo, de reaccionar, de opinar. En este tiempo, todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. Todos quieren ser comprendidos, pero pocos buscan comprender. Todos quieren tener la razón, pero casi nadie se pregunta qué sentido tiene. El ruido está en todas partes, en las calles, en las pantallas, en las conversaciones vacías, en los juicios rápidos, en los miedos disfrazados de certezas. Nos hemos acostumbrado tanto a él, que el silencio nos asusta, nos incomoda, nos hace sentir vulnerables. Pero el silencio no es vacío. El silencio es presencia. Es el espacio donde se revela lo que somos, donde la mente se ordena y el alma respira. Es el momento en el que por fin dejamos de hablarle al mundo y comenzamos a escucharnos a nosotros mismos. Y sin embargo, muy pocos se atreven a entrar ahí, porque el silencio confronta. Nos muestra la verdad que evitamos, nos recuerda lo que intentamos olvidar, nos obliga a mirarnos sin filtros ni excusas. Pero quien se atreve a hacerlo, quien aprende a habitar el silencio, descubre un poder que no depende de nadie, el poder de gobernar su propia mente. Quizás tú lo sientes, ese cansancio profundo que no desaparece aunque descanses, esa sensación de correr todo el día sin moverte del mismo lugar, esa inquietud que te empuja a revisar el celular una y otra vez, como si la siguiente notificación fuera a darte sentidos. Tal vez sientes que vives rodeado de ruido, de opiniones, de expectativas ajenas, y que en medio de todo eso, te estás perdiendo a ti mismo. Y sin embargo algo dentro de ti resiste. Algo dentro de ti quiere detenerse, respirar, entender. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay una parte de ti que ya no quiere ser esclava del impulso, del miedo, del enojo o de la tristeza. Una parte que quiere recuperar el mando, no el control del mundo, ni de los demás, sino el control de sí misma. Esa es la primera señal del despertar. Y si estás escuchando esto con atención, ya diste el primer paso. La mayoría busca distracción, pero tú estás buscando dirección. No estás aquí para llenar el silencio, sino para entenderlo. Y eso ya te diferencia del resto. Aquí, en Cumbre Estoica, no venimos a entretenernos, venimos a transformarnos. Cada palabra, cada respiración, cada pausa que compartimos es un recordatorio. Tu mente puede ser tu cárcel o tu libertad. Lo decides tú. La vida no siempre te pedirá permiso para ponerte a prueba. No siempre será justa, ni amable, ni sencilla. Pero no importa lo que te lance, importa cómo lo recibes. Y ese cómo depende solo de ti. La cumbre no está en la cima de una montaña, ni en un templo sagrado. La cumbre eres tú cuando aprendes a permanecer en calma, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Cuando logras que el caos no apague tu centro. Cuando puedes observar tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Esa es la verdadera ascensión. Imagina por un momento el mundo en el que vivió Marco Aurelio. Un imperio en guerra, una peste arrasando pueblos, traiciones en el Senado, la presión de un trono que lo obligaba a decidir sobre la vida y la muerte de miles. Y aún así, cada noche, mientras el mundo dormía, él se sentaba solo con su mente y escribía. Escribía para recordar lo que ya sabía, para no olvidarse de sí mismo en medio del ruido. Sus meditaciones no eran discursos, eran recordatorios, eran conversaciones con su alma. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, escribió. Y esa frase resume toda su filosofía. Porque lo que piensas, se convierte en lo que sientes, y lo que sientes, se convierte en la forma en que vives. Si piensas con claridad, vives con claridad. Si piensas con miedo, vives en miedo. Si piensas con enojo, todo te parecerá una ofensa. Y si piensas con gratitud, incluso el dolor se vuelve enseñanza. Marco Aurelio no fue un elegido, no fue un santo, fue un hombre con dudas, con miedos, con deseos. Un hombre que se entrenó todos los días para no dejar que su humanidad lo esclavizara. Porque entendió que el enemigo más peligroso no estaba en los bárbaros que atacaban sus fronteras, sino en su propia mente. Esa mente que cuestiona, que se queja, que exige lo que la vida no prometió. Esa mente que si no se educa, se vuelve tirana. Y tú también tienes esa mente. Todos la tenemos. Por eso el entrenamiento estoico es necesario. No porque nos haga perfectos,
sino porque nos hace conscientes, porque nos enseña a mirar los pensamientos y elegir cuáles conservar y cuáles dejar ir. Piensa por un instante en cuántas veces al día reaccionas sin pensar, cuántas veces respondes a un mensaje con rabia, cuántas veces discutes por orgullo, cuántas veces te culpas por cosas que ya pasaron o te preocupas por cosas que aún no llegan. Todo ese ruido mental es una fuga de energía. Es como remar en un barco que tiene agujeros. Te cansas, pero no avanzas. Aprender a dominar la mente no significa eliminar los pensamientos. Significa aprender a dirigirlos. Significa dejar de remar con desesperación y empezar a reparar el barco. Porque cuando tu mente está en calma, el camino se revela solo. No necesitas forzarlo, solo necesitas estar presente. Y eso, aunque parezca simple, es el acto más poderoso que puedes practicar. La gente suele creer que el estoicismo es frialdad, pero se equivoca. El estoicismo no busca que dejes de sentir, sino que aprendas a no ser esclavo de lo que sientes. No se trata de apagar las emociones, sino de comprenderlas, porque cuando entiendes tu enojo, tu miedo o tu tristeza, dejas de temerles. Las emociones no son enemigas, son mensajeras, pero si no las escuchas, gritan, y si gritan demasiado, te ciegan. Por eso el estoico escucha sin juzgar, observa sin identificarse, acepta lo que siente, pero decide cómo actuar. Y esa distancia entre sentir y reaccionar es donde nace la libertad. Cumbre Estoica no es solo un canal. Es un espacio para recordar lo que ya sabías, pero habías olvidado, que puedes elegir, que siempre puedes elegir, no lo que pasa, pero sí cómo lo vives. Y cuando te haces responsable de tu percepción, el mundo deja de tener tanto poder sobre ti. Lo que antes era ofensa se convierte en oportunidad. Lo que antes era obstáculo se transforma en maestro. Lo que antes te hería, ahora te fortalece. Y eso, amigo, no es casualidad, es entrenamiento. Así que detente un momento. Respira. No tienes que entenderlo todo de inmediato. Solo deja que estas palabras entren como quien abre una ventana y deja pasar el aire fresco. No busques una respuesta. Busca quietud, porque en la quietud, las respuestas aparecen solas. El camino hacia la cumbre comienza con una sola decisión: dejar de culpar al mundo y comenzar a observarte a ti mismo. Todo lo demás vendrá después. Hoy no te hablaré de fórmulas mágicas ni de frases bonitas. Te hablaré de trabajo interior, de constancia, de disciplina, de ese tipo de fuerza que no se ve, pero sostiene, de ese tipo de poder que no necesita imponerse, porque ya es. Este es el inicio de tu entrenamiento, no contra el mundo, sino contigo mismo, no para ganar, sino para comprender, porque quien comprende, ya no necesita vencer. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, es práctica. 5 lecciones que Marco Aurelio escribió no para ser admirado, sino para recordar cómo seguir siendo humano en medio del caos. 5 lecciones que podrían cambiar tu manera de ver la vida si decides aplicarlas. No te prometo que será fácil, pero sí que valdrá la pena. Porque solo cuando gobiernas tu interior puedes enfrentar cualquier exterior. Solo cuando logras paz dentro de ti, el ruido del mundo deja de ser amenaza. Solo cuando aprendes a permanecer firme, incluso cuando todo tiembla, alcanzas tu verdadera cumbre. Así que escucha con el alma. Este no es un mensaje más. Es un espejo, y lo que verás reflejado en él no es a Marco Aurelio, ni a mí. Es a ti mismo, en tu estado más alto, más sabio, más sereno. No busques una historia para admirar, busca una verdad para practicar. Porque la sabiduría no se aprende, se recuerda. Y hoy estás recordando quién eres. Respira. Comienza a subir. La primera lección de toda mente fuerte comienza en un lugar incómodo. Reconocer que la mayoría de las veces, lo que nos duele no es lo que pasa, sino lo que pensamos sobre lo que pasa. No es el hecho, es la interpretación. No es la herida, es la historia que nos contamos sobre ella. Marco Aurelio lo escribió con la claridad de quien ha visto demasiadas guerras. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y eso tienes el poder de revocar en cualquier momento. Cuando entendemos eso, algo dentro de nosotros cambia. Es como si una llave invisible girara en el interior y abriera una puerta que siempre estuvo ahí, pero nunca nos atrevimos a cruzar la puerta de la libertad mental. Piénsalo por un momento. Cuando alguien te insulta, ¿realmente te duele lo que dice o lo que tú crees que esas palabras significan sobre ti? Si un desconocido en la calle
te grita una ofensa absurda, tal vez sonrías y sigas caminando. Pero si esas mismas palabras salen de la boca de alguien que amas, de repente se vuelven cuchillas. ¿Por qué? Porque no es la palabra, es el vínculo. No es el sonido, es el significado que tu mente le otorga. Las palabras no tienen poder hasta que tú se las das. El problema no está afuera, está adentro, está en ese filtro invisible que llamamos percepción. El mundo, en realidad, no nos afecta directamente. Lo que nos afecta es el modo en que lo interpretamos. Dos personas pueden vivir la misma situación y una sentirse destruida, mientras la otra encuentra una oportunidad para crecer. No es la vida la que cambia, son los ojos con los que la miran. Esa es la esencia del estoicismo. Entender que tú no puedes controlar los acontecimientos, pero sí puedes controlar tu juicio sobre ellos. Puedes elegir qué significado darles, puedes elegir desde qué lugar responder, puedes decidir si la tormenta te arrastra o si simplemente la observas pasar. La tormenta no te pregunta si quieres mojarte, pero tú decides si corres desesperado o si abres los brazos y sientes la lluvia. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas tu poder. Cada vez que dejas que una emoción tome el control, pierdes terreno dentro de ti. Pero cada vez que haces una pausa, respiras y eliges tu respuesta, te haces más fuerte. Esa pausa es sagrada. Es el instante en el que tu alma demuestra que no es esclava del mundo. Es el punto exacto donde dejas de ser víctima y te conviertes en observador. Recuerda esto. No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. No puedes decidir cuándo llegará la tormenta, pero puedes prepararte para no naufragar. Eso es el autodominio. No es ausencia de emociones, es la capacidad de dirigirlas. No es frialdad, es claridad. Imagina por un momento que estás frente a una persona que te provoca. Alguien que busca hacerte enojar, alguien que te ataca con palabras. En ese instante, tu mente tiene dos caminos. 1. Reaccionar, elevar la voz, defender el ego, entrar en el juego. 2. Observar, comprender y mantener la calma. La primera opción es la del mundo. Impulso, ruido, caos. La segunda es la del sabio. Pausa, silencio, control. Y en esa pausa, aunque nadie lo note, estás venciendo una guerra invisible. Porque el enemigo no es esa persona, es tu propia reacción. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Y tenía razón. Si tú crees que algo te hiere, te herirá. Si crees que algo te destruirá. Pero si decides que nada puede quitarte la paz sin tu permiso, te vuelves invencible. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento comienza cuando te resistes a lo que ya es. Cuando dices, esto no debería estar pasando. No merezco esto. La vida es injusta. Pero la vida no entiende de merecimientos. La vida sucede. Lo que tú haces con eso es lo que define quién eres. Marco Aurelio. Mientras enfrentaba traiciones, enfermedades y la muerte de seres queridos, escribió: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. No lo decía como una metáfora, lo decía como un soldado que había aprendido que resistirse al dolor lo hacía más grande, pero aceptarlo lo volvía soporte. Cuando aceptas lo que ocurre, cuando dejas de pelear con la realidad deja de tener poder sobre ti. Hay quienes viven encadenados a lo que no pueden cambiar. Se repiten una y otra vez las mismas historias. No es justo, no debió pasar, no era el momento, y con cada pensamiento refuerzan su prisión. Pero hay otros, los que han aprendido el arte de la aceptación, que caminan con ligereza, no porque no sufran, sino porque no cargan peso innecesario. Pregúntate, ¿cuántas veces al día te perturba algo que en realidad no depende de ti? El tráfico, el clima, la actitud de otro, el pasado, el futuro, todo eso está fuera de tu control. Y sin embargo, permites que robe tu energía, tu tiempo, tu paz. Pero nadie puede alterarte sin tu consentimiento. Nadie puede decidir por ti cómo sentirte. Eso es algo que solo tú puedes hacer. El mundo no va a dejar de ser caótico. Las personas no van a dejar de fallar. Los problemas no van a desaparecer. Pero tú puedes volverte inquebrantable en medio de todo eso. Puedes ser como la montaña que observa la tormenta sin perder su forma. El sabio no busca un mundo sin caos. Busca una mente que no se descomponga dentro de él. Y eso se entrena. Se entrena con cada situación pequeña, con cada comentario que te irrita,
con cada imprevisto que altera tu rutina, con cada decepción que amenaza con quebrarte. En cada uno de esos momentos, la vida te ofrece una oportunidad de templar tu carácter. Y si la aprovechas, si eliges responder con calma en lugar de reacción, estás ascendiendo, estás fortaleciéndote, estás practicando la serenidad, la virtud más alta del alma. El dominio interior es una práctica diaria. Nadie nace sabio, nadie nace con la mente en calma. Todos somos aprendices. Todos caemos, todos dudamos, todos nos dejamos arrastrar alguna vez por la ira o la tristeza. Pero cada vez que eliges volver al centro, aunque sea tarde, aunque sea difícil, algo dentro de ti crece. La fortaleza no se mide por lo que aguantas, sino por la velocidad con la que vuelves a tu paz. Así que la próxima vez que algo te perturbe, detente. No corras, no explotes, no huyas. Detente y observa. Pregúntate, ¿qué me está doliendo realmente? ¿El hecho o mi juicio sobre el hecho? ¿Estoy viendo la realidad o solo mi interpretación de ella? Esa pregunta tan simple y tan profunda puede cambiar el rumbo de tu día. Tal vez no cambie el mundo, pero sí cambiará tu mente. Y cuando cambias tu mente, cambias todo. El estoicismo no es un conjunto de frases bonitas para momentos difíciles. Es una forma de mirar el mundo con sabiduría, incluso cuando duele. Es la decisión de no ser una marioneta del destino, sino un caminante consciente que elige cada paso. Es la comprensión de que nada externo puede destruirte si tu interior está en paz. Recuerda, no puedes controlar lo que llega a tu puerta, pero sí puedes decidir con qué actitud abres. No puedes detener la lluvia, pero puedes aprender a mojarte sin que se te apague el fuego. No puedes cambiar a los demás, pero puedes convertirte en un ejemplo de calma en medio del caos. Y si logras eso, si logras mantenerte firme cuando todo se tambalea, habrás comprendido la primera lección de Marco Aurelio. Habrás aprendido que la libertad no consiste en tener un mundo perfecto, sino en tener una mente que no necesita que el mundo lo sea. Respira, agradece, observa. Nada externo puede perturbarte si tú no lo permites. Esa es la raíz del dominio personal. Esa es la esencia de la sabiduría. Y ese es el primer paso real hacia la cumbre. Tu mente se convierte en aquello que habitualmente piensas. No hay magia en esa frase, solo una ley silenciosa de la existencia. Lo que riegas, crece. Lo que repites, se convierte en verdad. Lo que contemplas, termina moldeando tu mirada. A veces lo olvidamos, y creemos que los pensamientos son solo corrientes pasajeras, vientos que soplan y desaparecen. Pero no, los pensamientos son semillas, y si no eliges con cuidado cuáles siembras, el jardín de tu mente se llena de maleza. Imagina que cada idea que atraviesa tu mente fuera una gota que cae sobre una piedra. Al principio parece insignificante. Una gota más, un pensamiento más, pero con el tiempo, esa gota constante talla la piedra, deja una marca. Así funcionan los pensamientos, moldean lentamente la sustancia de quien eres. Lo que piensas con frecuencia se vuelve parte de tu carácter, y tu carácter determina tu destino. Marco Aurelio lo sabía, por eso escribía cada día, no para otros, no para publicar un libro, sino para recordarse a sí mismo lo que debía pensar. Cada palabra de sus meditaciones era un ejercicio de vigilancia mental. No escribía para convencer a nadie, sino para no olvidarse, porque sabía que la mente humana tiende a divagar, a volver a sus viejos hábitos, a caer en pensamientos automáticos, en quejas, en culpas, en miedos, y si no la vigilas, ella te arrastra. En un mundo donde todos buscan información, los estoicos buscaban sabiduría. En un tiempo donde todos opinan, ellos se dedicaban a observar. Porque comprendieron algo que hoy parece obvio, pero que pocos aplican. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si piensas con claridad, actúas con claridad. Si piensas con miedo, vives a la defensiva. Si piensas con enojo, todo te parecerá una provocación. Pero si piensas con serenidad, hasta el caos se vuelve maestro. Ponte por un momento en el lugar de alguien que repite en silencio todos los días: no puedo, no soy suficiente, la vida es injusta. Esas frases no son inocentes. Cada repetición graba una huella más profunda en la mente. La mente escucha y obedece. Poco a poco, sin darse cuenta, esa persona empieza a ver evidencia de lo que cree. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió su filtro. Porque la mente busca confirmar lo que repite.
Y cuando la idea de que todo sale mal se convierte en su mantra, incluso lo bueno parece sospechoso. Eso es lo peligroso de los pensamientos. Son invisibles, pero reales. No puedes tocarlos, pero pueden moldear tu destino. Puedes fingir calma ante los demás, pero si tu mente es un campo de batalla, tarde o temprano, la guerra se manifestará afuera. Lo que alimentas dentro, florece fuera. Epicteto decía que ningún hombre es libre, a menos que sea dueño de sí mismo. Y no se refería solo a dominar las acciones, sino también los pensamientos, porque cada pensamiento es una orden. Si no la das tú, la da el miedo. Si no eliges tú lo que piensas, alguien más lo hará. La publicidad, las redes, la comparación, el pasado, la opinión ajena. Piensa en cuántas veces te has despertado con un pensamiento automático de preocupación. Apenas abres los ojos y ya tu mente corre detrás del día, como un caballo desbocado, sin pausa, sin conciencia. Empieza con tengo tanto por hacer, no quiero enfrentar esto, seguro algo saldrá mal. Y sin darte cuenta, el día ya tiene un tono. No lo marcó la realidad, lo marcó tu pensamiento. Los estoicos decían que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son oscuros, tu alma se apaga. Pero si aprendes a observarlos sin identificarte con ellos, algo mágico sucede, el ruido se disuelve. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque tú dejas de creerles. El pensamiento es una herramienta, no un amo, no un enemigo, solo un instrumento. Pero el mundo moderno nos ha hecho olvidar eso. Nos ha hecho creer que debemos escuchar cada voz interna, cada miedo, cada recuerdo. Nos ha hecho creer que lo que pensamos es verdad, pero los pensamientos no son hechos. Son interpretaciones, son narraciones que cambian según el estado de ánimo. Una mente sin entrenamiento es como un caballo salvaje. Tiene fuerza, tiene velocidad, tiene poder, pero sin dirección, solo causa destrucción. El entrenamiento estoico consiste en tomar las riendas, no en eliminar la energía, sino en canalizarla. No en callar la mente, sino en enseñarle a servirte. Marco Aurelio lo hacía a diario. Reescribía sus pensamientos, corregía sus juicios, repetía lo que quería recordar, como un soldado que limpia su espada cada noche. No porque hubiera pelea ese día, sino porque sabía que la batalla podía llegar mañana. Y así es nuestra mente. Cada mañana es una guerra silenciosa. La pregunta es con qué pensamientos estás entrando en combate. Lo que más repites, te transforma. Si repites gratitud, te vuelves más consciente de la abundancia. Si repites miedo, verás amenazas donde no las hay. Si repites ira, te acostumbrarás al conflicto. Pero si repites serenidad, te harás fuerte, aunque el mundo no cambie. Recuerda, lo que contemplas constantemente se convierte en ti. Si pasas tus días alimentando comparaciones, envidias y juicios, estás llenando tu mente de ruido que no te pertenece. Pero si dedicas un momento a observar sin juzgar, a agradecer lo que tienes, a cuidar lo que piensas, estás construyendo una fortaleza interior que nada puede derribar. Tu mente es tu casa. Lo que dejas entrar la decora o la destruye. Y en este instante, mientras escuchas esto, estás eligiendo si tu casa será un templo o un campo de guerra. La mente humana es como un río ancho y profundo. Si no eliges su cauce, la corriente te arrastra sin preguntar. Si no eliges qué pensamientos alimentar, ellos se alimentan de ti. Lo más curioso es que la mente no distingue entre lo que imagina y lo que vive. Si recreas un recuerdo doloroso, tu cuerpo lo siente de nuevo. Si anticipas una tragedia que aún no llega, tu corazón late como si ya hubiera ocurrido. Vivimos doblemente el sufrimiento, una vez en los hechos y otra en la imaginación. Por eso, dominar la mente es aprender a vivir una sola vez cada dolor y a multiplicar por 1000 cada momento de paz. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y no lo dijo como un consuelo, sino como una advertencia. Mientras tú repasas una ofensa, la mente la repite como un eco. Mientras te culpas por un error antiguo, el presente se desvanece. Mientras te preocupas por lo que tal vez suceda, el ahora se disuelve como humo. Y así, día tras día, la vida se nos escurre entre los dedos, no porque el tiempo sea poco, sino porque lo gastamos en mundos que ya no existen, o que aún no llegan. Piénsalo, ¿cuántas veces te has sentado a cenar mientras tu mente sigue trabajando? ¿Cuántas veces has mirado a alguien sin verlo realmente, porque estás atrapado en un diálogo interno que no termina? ¿Cuántas veces has llegado a casa, te has recostado,
Y aun con los ojos cerrados, la mente sigue corriendo como si la carrera no tuviera meta. Esa inquietud constante es el precio de no gobernarse. El entrenamiento estoico comienza ahí, en recuperar el presente, en volver a lo que tienes delante, tu respiración, tu cuerpo, el momento. Aprender a observar los pensamientos como lo que son, nubes que cruzan el cielo de tu mente. Algunas son densas, otras ligeras, unas traen tormenta, otras claridad, pero ninguna permanece. Puedes observarlas sin convertirte en ellas. Puedes ver pasar la ira sin ser ira, el miedo sin ser miedo, la tristeza sin ser tristeza. Cuando haces eso, te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, eres el cielo que los contiene. Los estoicos no pretendían eliminar lo negativo, sabían que la mente no se calla por orden ni la emoción se apaga con fuerza. Lo que buscaban era la distancia correcta, no negar, no huir, sino ver con claridad. Cuando logras mirar tus pensamientos sin juzgarlos, sin aferrarte, descubres que pierden poder. Es como encender la luz en una habitación donde antes solo había sombras. Las sombras no desaparecen por la lucha, sino por la presencia de la luz. Piensa en Marco Aurelio, solo en su tienda de campaña, rodeado del ruido de la guerra. Aun en medio del caos, se sentaba a escribir. No porque tuviera tiempo de sobra, sino porque sabía que, si no limpiaba su mente, el ruido de afuera se colaría dentro. Cada frase que escribía era una barrera contra el desorden interno. No podía controlar las batallas del imperio, pero podía gobernar su propio juicio, y en eso estaba su verdadera victoria. Nuestra guerra hoy es distinta, pero igual de ruidosa. No escuchamos espadas, sino notificaciones. No tememos invasores, sino la opinión de los demás. No combatimos ejércitos, sino comparaciones. Vivimos asediados por un flujo interminable de información que exige reacción inmediata. Cada mensaje, cada noticia, cada imagen pretende robarte un pedazo de atención. Y sin atención, no hay presencia. Sin presencia, no hay paz. Por eso el sabio moderno se revela cerrando los ojos. Apaga la pantalla, respira y vuelve a sí mismo. No huye del mundo, lo observa sin dejar que lo devore. Se da permiso de descansar la mente, de mirar sin pensar, de sentir sin comentar. Esa práctica sencilla es la disciplina más alta, la del dominio interior. Pero no basta con apartarse del ruido, hay que cuidar lo que se deja entrar. La mente, como un jardín, requiere selección. No puedes evitar que el viento traiga semillas ajenas, pero sí puedes decidir cuáles dejar crecer. Si alimentas la queja, pronto germinará el resentimiento. Si riegas la culpa, crecerá la autodestrucción. Si cultivas el miedo, las raíces te sujetarán al suelo. Pero si siembras gratitud, florece la serenidad. Si cuidas la paciencia, crece la fortaleza. Y si repites pensamientos nobles, tu alma se vuelve luminosa. Hoy, sin darte cuenta, te bombardean ideas que no son tuyas. Te dicen qué desear, qué temer, cómo lucir, a quién admirar. La publicidad planta aspiraciones falsas, las redes comparaciones, las noticias ansiedad. Si no filtras eso, tu mente se llena de ruido ajeno, como una casa sin puertas. Cada pensamiento que aceptas sin examinar se convierte en un huésped que come de tu mesa. Y cuando te das cuenta, ya no sabes cuáles voces son tuyas y cuáles fueron sembradas por otros. Por eso el estoicismo no es solo filosofía, es higiene mental. Cada día necesitas limpiar la mente igual que el cuerpo. Lavar la suciedad invisible de los pensamientos automáticos, desempolvar el juicio, airear la conciencia. Hazlo con preguntas simples. ¿Este pensamiento me pertenece? ¿Esto me acerca a quien quiero ser? ¿Esto tiene raíz en la virtud o en el miedo? Si no te sirve, déjalo ir. Si te envenena, suéltalo. Si te eleva, repítelo. Y repite con firmeza. La mente aprende por repetición, como el cuerpo. Un pensamiento virtuoso practicado muchas veces se vuelve reflejo. Empieza eligiendo uno cada día. Hoy, por ejemplo, puedes decirte: nada externo puede quitarme la paz. Mañana, soy dueño de mis respuestas. Pasado, la serenidad es mi escudo. Esas frases no son simples palabras. Son músculos mentales que crecen con el uso. Con el tiempo descubrirás que el silencio interior no es vacío, es fuerza. Que la calma no es debilidad, es precisión. Que la mente entrenada no es fría, es libre. Esa libertad es el bien más grande que existe, la de no ser esclavo de tus pensamientos. Cada pensamiento es una decisión moral, porque pensar es elegir un camino interior.
Si eliges la amargura, caminas hacia la oscuridad. Si eliges la gratitud, subes hacia la luz. Por eso, cada mañana, antes de abrir el mundo en tu teléfono, abre tu mente con intención. Decide qué tipo de día vas a sembrar. Un solo pensamiento noble al despertar puede cambiar la forma en que miras todo lo que venga. Marco Aurelio lo escribió con sencillez. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. No hay destino que no empiece en una idea. No hay caída que no comience con una frase interna. Y no hay paz que no nazca de un pensamiento bien elegido. Así que hoy, antes de seguir, haz algo simbólico. Cierra los ojos y repite en silencio. Soy el guardián de mis pensamientos. No lo digas como un lema, sino como una promesa. Porque cada vez que lo pronuncias, estás recordándole a tu mente quién manda. Estás trazando un límite. Estás colocando una puerta en tu jardín interior. Y cada vez que el miedo o la ira toquen esa puerta, podrás reconocerlos y decidir si los dejas pasar o no. Con el tiempo te darás cuenta de que no se trata de eliminar lo oscuro, sino de aprender a sostenerlo sin romperte. La luz que más brilla no es la que no conoce la sombra, sino la que aprendió a existir en medio de ella. Esa es la luz de una mente templada. Esa es la meta del entrenamiento estoico. Y si alguna vez dudas de tu progreso, recuerda incluso la mente del sabio se agita. La diferencia es que el sabio no se deja arrastrar. Observa la corriente, pero no se lanza al río. Deja que el agua fluya, porque sabe que la calma siempre regresa. Respira. Eres el cielo, no las nubes. Eres el río, no las olas. Eres el pensador, no el pensamiento. Cuida lo que cultivas en ti, porque la mente que dominas hoy será la vida que vivirás mañana.